El tema, mis queridos hijos que nos congregan esta noche, es el tema de Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 16. La idea es que hayamos leído todo el capítulo 4 del Génesis para comprender. Cuando nosotros hablamos de Caín y Abel, mis queridos hijos, estamos viendo la historia de dos hermanos iguales pero distintos. Dos hermanos iguales pero distintos. Ahora, mis queridos hijos, cuando vemos dentro de la familia, dentro de los hermanos, cuando vemos rencor, cuando vemos envidias, cuando vemos peleas y cuando vemos hasta la muerte entre hermanos, nos podemos preguntar nosotros, mis queridos hijos, ¿por qué no hay fraternidad entre los miembros de una misma familia, mis queridos hijos? ¿Por qué no hay fraternidad entre los miembros de un mismo pueblo, dentro de los miembros de una misma comunidad? Y hoy vamos a hablar especialmente de ese proceso de hermandad, de ese proceso de dos hermanos, Caín y Abel, y nos podemos preguntar si eso que viven, que se vivió en el contexto, en el momento, es lo mismo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. La historia de Caín y Abel, o ese capítulo 4 de Caín y Abel, nos muestra especialmente a dos hermanos iguales pero distintos. Ahora, mis queridos hijos, preguntémonos nosotros también, ¿por qué no hay fraternidad en nuestro hogar? ¿Por qué no hay fraternidad en nuestra familia? ¿Por qué no hay fraternidad con nuestros hermanos? ¿Por qué no hay fraternidad en nuestra comunidad? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Hagámonos otra pregunta. ¿Por qué nosotros como hermanos nos peleamos dentro de la familia? ¿Por qué nosotros también como sacerdotes con nuestros hermanos de comunidad también porque podemos pelear? ¿Por qué también hay peleas entre vecinos? ¿Por qué no se comprenden los vecinos? Si hay mucha música, si hay mucho ruido, entonces, ¿por qué hay peleas, mis queridos hijos? Pero también preguntémonos, cuando nosotros peleamos, cuando vemos peleas, cuando escuchamos peleas, ¿qué hay en el corazón de las personas que no aceptan a su hermano? ¿Qué hay en el corazón de las personas que se la pasan peleando, que se la pasan discutiendo? ¿Qué hay en el corazón mío cuando yo no respeto a mi hermano? Cuando yo siento envidia de mi hermano, cuando yo me alejo de mi hermano, o por qué no, de la comunidad, de las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, mis queridos hijos, cuando nosotros tenemos esas preguntas y cuando le damos respuesta, anoche que hablábamos en esa oración de sanación de perdón, vea, el Señor todo lo hace perfecto, pero hoy sabemos que en este tema de Caín y Abel vamos a ver cuál es la relación de la hermandad. Ahora, mis queridos hijos, cuando nosotros igualmente, cuando vemos que hay una pelea, que hay una discordia, cuando vemos que hay alguien discutiendo, ¿por qué nosotros, o cuando vemos una persona débil, o cuando vemos que alguien está aprovechándose de la otra persona, ¿por qué nosotros no nos indignamos en preguntarnos por qué tiene que suceder esto? Cuando yo veo que alguien está sobrepasándose con otra persona, cuando yo veo que alguien está humillando a otra persona, cuando yo veo que alguien está por encima de los demás, ¿por qué yo no pregunto por qué tiene que suceder esto? O sea, ¿por qué yo tengo que humillar a mi hermano? ¿Por qué yo tengo que humillar a mis padres? ¿Por qué yo tengo que humillar a mis empleados? ¿Por qué yo tengo que humillar a los hermanos de la comunidad? ¿Por qué yo tengo que humillar a los hijos? Porque en algún momento eso ha pasado. Pero ¿por qué nosotros no nos preguntamos por qué tienen que suceder eso? O sea, ¿por qué tiene que suceder eso? Estas realidades, mis queridos hijos, se evidencian todos los días. Es el pan de cada día. Y hay peleas, hay no aceptaciones, hay diferencias, hay violencia intrafamiliar. Y esas violencias siempre es del fuerte contra el débil. Siempre va a ganar uno. El fuerte contra el débil.
Y por eso nosotros vemos en el Génesis capítulo 4 del versículo 1 al 16 que es interesante lo que pasa ahí, y es lo que nosotros estamos viendo en el momento. Por eso nos vamos a ver cuán interesante es este capítulo, y por eso nos vamos a adentrar en este momento, en ese texto que ustedes ya meditaron. Primero, como ya sabemos, ustedes, mis queridos hijos, leyeron el texto, sacaron las palabras, subrayaron el texto, mejor dicho, lo que hemos hecho todos estos días. Pero en este momento vamos a ver una explicación ordenada del texto y los símbolos que aparecen, que sí es importante que nosotros los comprendamos, que nosotros los meditemos y que nosotros avancemos. Ahora, son 16 versículos los que vamos a dividir en 5 escenas. Por eso les decía, podemos leer todo el capítulo 4, pero especialmente el versículo del 1 al 16. Y esos 16 versículos los vamos a dividir en 5 escenas, como si fuera una obra. Primera escena, segunda escena, tercera escena, cuarta escena y quinta escena. Vamos con la primera escena y vamos a ir sacando lo importante para que nosotros podamos ir comprendiendo. La primera escena es donde aparecen los actores, y los actores son hermanos pero distintos, y eso lo vamos a encontrar en el Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 4. La primera escena aparecen 2 actores. ¿Cuáles serán los actores? Pues Caín y Abel. Son hermanos, pero son distintos, y ese es el Génesis capítulo 4 es para uno adentrarse, para uno ponerse ahí. Es lo que estamos viviendo hay veces nosotros, hasta el punto de llegar a la muerte. Ahora, los nombres de esta escena, los nombres de los protagonistas, los nombres de los actores, los nombres de los hermanos. Primero es Caín. Caín significa el adquirido por Dios, el establecido. Así de fácil. Caín significa el adquirido por Dios, el establecido, que es nuestro primer actor. Y el otro sería Abel, que significa soplo, fragilidad, nada. Así, un actor es fuerte y el otro actor es débil. Entonces, Caín es fuerte y Abel es débil, para que nosotros vayamos comprendiendo. Ahora, estos personajes ahí en el texto tenían un oficio. Caín era un agricultor, por tanto, al ser un agricultor, es más seguro y estable. Ahora, Abel era pastor o es pastor y vive al día en las inseguridades, migra de un lugar a otro, para que lo tengamos presente. Entonces ya sabemos quién es Caín, quién es Abel, qué significa el nombre de Caín, qué significa el nombre de Abel. Sabemos que uno es fuerte, que el otro es débil, que uno es agricultor y que el otro es pastor. Hasta ahí vamos bien, mis queridos hijos. Las ofrendas, recordemos, las ofrendas que también nos habla este texto. Caín ofrece los frutos de la tierra. ¿Por qué ofrece los frutos de la tierra? Porque es agricultor. Por eso le ofrece los frutos de la tierra. ¿A quién? A Yahvé, mis queridos hijos. Y Abel le ofrece los primeros animales nacidos de su rebaño. ¿Por qué? Porque era pastor. Entonces, ¿esas son las primicias o es lo que le ofrece especialmente? Empecemos entonces, o continuemos más bien. La preferencia de Dios, porque también Dios actúa ahí en ellos. Dios actúa en ellos. Dios escoge la ofrenda de Abel. ¿Y cuál es la ofrenda de Abel, mis queridos hijos? Ustedes ya lo saben. Ya sabemos quién era Caín, que era Abel. Débil era Abel, pero Dios escoge la ofrenda de Abel, no porque Abel sea mejor que Caín, sino porque es débil, es frágil. Débil o frágil,
Eso quiere decir que aquí en este texto, mis queridos hijos, Dios es como la madre. Dios es como la madre que teniendo dos hijos, mis amados, uno sano y otro enfermo, da más atención al enfermo, y eso es lógico. Si uno de los hijos está enfermo y el otro está sano, pues hombre, la madre tiene más sentimiento y más cuidado por el que está enfermo. Y estamos hablando que Abel era débil y lo podríamos visualizar como enfermo. La madre estaba más pendiente de aquel, y eso pasa en nuestros hogares, eso pasa en nuestras familias. En las mejores familias se puede hablar de eso, de esos acontecimientos, de peleas entre hermanos. Esa sería la primera escena de este caminar. Vamos con la segunda escena. Entonces, la segunda escena, Caín se enoja, mis queridos hijos, Caín se enoja y enseguida asesina a su hermano. Caín se enoja y enseguida asesina a su hermano. Y eso lo vamos a encontrar en el Génesis capítulo 4, versículo del 4 al 8. Y es una realidad que vivimos hoy día en los hogares. Ahora, pongámonos nosotros en este momento a pensar sobre la preferencia que tiene la madre en el hijo enfermo, en este caso en Abel. Y pensemos en y son casos que pueden pasar hipotéticamente en nuestras casas. Los padres que tienen a sus hijos y por más de que digan que no tienen preferencia, pero uno nota que sí tienen preferencia. Yo lo veo con mi familia, que mi mamá tiene preferencia por mi hermano el mayor. Así ella diga, no, yo todos los quiero por igual. Pero uno sabe en la forma de expresarse, en la forma de servirle la mesa cuando estamos reunidos o nos invita a comer y demás, en la forma de decirle quiere más, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están nuestras madres, pero ella dice que a todos nos aman por igual. Entonces, pongámonos a pensar sobre la preferencia que tiene la madre por el hijo enfermo. En este caso estamos hablando de la preferencia de que tiene por Abel. La preferencia que tiene por Abel. ¿Cómo puede reaccionar el hijo sano? En este caso, ¿cómo puede reaccionar Caín? ¿Cómo podemos reaccionar con nosotros cuando nuestros padres tienen preferencia por nuestros hermanos? Por más de que digan que no, pues vamos a ir, veces, no, es que usted tiene preferencia, no, es que usted le da lo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso pasa también en nuestra sociedad, eso pasa también en nuestra comunidad. Y por eso podemos decir que seguramente puede tener varias reacciones. Una podría ser solidarizarse con su hermano y ayudarlo. Decir, oiga, mi hermano está enfermo, le voy a ayudar a mi mamá. Ayudarle junto a la mamá a cuidar a ese enfermo, a cuidar a su hermano. También, mis queridos hijos, puede portarse indiferente. ¿Qué es indiferente? Que efectivamente no le interesa y sabe que su mamá tiene más aprecio por él, que está ahí, que por él que también hace parte de la familia. O finalmente, mis queridos hijos, descubrirlo como una amenaza y eliminarlo. Eso fue lo que pasó directamente con Caín y Abel. Descubrir que era una amenaza y eliminarlo. Y así pasa hay veces en las sociedades. Ahí hemos visto en los medios de televisión, niño envía a su hermana por las escaleras, por la ventana, empuja, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasa también en nuestro diario vivir. Ahora, mis queridos hijos, Caín escogió el tercer camino porque en su corazón equivocado descubre a Abel como el competidor y le roba el cariño de Dios. Escogió el camino equivocado, escogió la tercera parte, que era eliminar a su hermano. Y cuando Caín escogió ese camino equivocado, porque su corazón estaba equivocado y descubre a Abel como el competidor que le roba el cariño de Dios. Así de fácil. Recordemos que Abel le ofrecía los frutos de su pastoreo. Y por eso lo escogió el Señor. Por eso buscaba eliminarlo, tocaba eliminarlo. Es decir, mis queridos hijos, reaccionó
como algunos niños que sienten por mucho tiempo, siendo hijos únicos, cuando nace un niño dentro de la casa, empiezan a sentir celos por su hermanito nuevo, empiezan a maltratarlo, empiezan a pellizcarle, empiezan a hacerle, etcétera, etcétera. Y por eso, cuando el niño lleva mucho tiempo en su casa, 5, 6, 7 años solito, y ustedes tienen un hijo, se empiezan a sentir y le da celos. Y busca la manera de ¿qué? De pellizcarle, de hacerle muecas, de hacerlo llorar, de apartarlo y demás. Lo mismo pasó con Caín y Abel. Buscaba la forma especialmente de eliminarlo para tener ese cariño de Dios. Ahora, viene la intervención de Dios en este capítulo. En estas circunstancias, mis queridos hijos, Dios asoma en la vida de Caín diciéndole que no se deje llevar por ese enojo y la envidia. Dios le habla a Caín y le dice que verdaderamente no se deje llevar, que no sienta enojo, que no sienta envidia por su hermano. Y por eso le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas si vas con la cabeza agachada? Le dice el Señor. Le dice a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Cuántas veces a nosotros también se nos dice de esa manera? ¿Por qué nos enojamos? Con nuestra propia sangre, con nuestro propio hermano, con nuestra propia familia. Y ahí podríamos decir que es como cuando la madre le dice al hijo, no pellizques a tu hermano, no le pegues a tu hermano, no pelees con tu hermano. También a ti te queremos por igual. A ti también te queremos, porque eres nuestro hijo. Y eso le dijo el Señor a Caín, no te enojes, no sientas envidia. Yo también a ti te quiero. También a ti te quiero, mis queridos hijos. Ahora, mis queridos hijos, sabiendo que el Señor también quiere a Caín, Él automáticamente se cree el único directamente, pero automáticamente es desplazado. Pero Caín, el fuerte, el que se creía único y desplazado, no hace caso. No hace caso de la voz de Dios que le dice que también lo quiere. Automáticamente él se autorrechazó, en pocas palabras. Y viene esa parte del asesinato en este capítulo. Entonces, Caín no hace caso, mis queridos hijos, de la palabra de Dios, y con engaños mató a su hermano Abel. No hace caso de ese amor de Dios que le dice, yo también te quiero a ti. Pero con todos los engaños hace lo posible por matar a su hermano Abel. ¿Y por qué lo mata? Porque según Caín, Abel era una amenaza para él. En pocas palabras, se libra de quien le robaba el cariño de Dios. Es como decir, no, su hermanito, usted me fastidia, yo lo desaparezco y ahora todo el cariño de mi madre va a ser para mí. Sabiendo que el Señor le dijo que también lo amaba de una manera similar, igual que la madre le expresa a sus hijos que los ama a los dos por igual. Pasemos a nuestra tercera escena. Caín, mis queridos hijos, niega el asesinato, pero Dios exige justicia por su hermano Abel. Y eso lo encontramos en el capítulo 4, versículo del 9 al 10, donde Caín le niega el asesinato, pero Dios exige justicia. La negación es otra palabra que sacamos. La negación. Luego del asesinato, mis queridos hijos, Caín no puede estar tranquilo. Su conciencia lo acusa. Escucha la voz de Dios que reclama por su hermano débil. El pecado es así. El pecado es así.
nos roba la tranquilidad, nos roba la calma, nos sentimos sucios, nos sentimos vacíos en el momento. Y Dios reclama. ¿Y cómo le reclamó? Diciendo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Pero Dios recibe la peor respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Yo qué sé de mi hermano, yo no sé nada, no sé ni dónde está, no sé ni dónde, lo estamos hablando así, no es que lo diga así, pero es como justificar, yo no sé ni dónde está. En pocas palabras, como dicen por ahí, ¿de qué me hablas tú? ¿De qué me preguntas tú? Yo no sé nada de mi hermano, ni idea. Y por eso Caín en ese momento no se arrepiente. No se arrepiente, mis queridos hijos, y niega ese actuar, esa actuación que él hizo en el momento. Y por eso Dios exige justicia, porque la sangre de Abel grita desde la tierra. La sangre de Abel grita desde la tierra. Pasemos a la escena número 4, o a la cuarta escena. Y viene el castigo, en esta cuarta escena, el castigo de Caín, volverse Abel. Oiga, qué duro. El castigo de Caín, volverse Abel. Qué complicado, mis queridos hijos. Dios no quiere la muerte de sus hijos. No quiere la muerte de ninguno, por eso no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y Dios no quiere la muerte de sus hijos. Por eso salva a Caín haciéndolo errante. Salva, Dios ama a sus hijos, pero salva la muerte para sus hijos, pero salva a Caín haciéndolo errante. Ese es el castigo de Caín, volverse frágil como su hermano. Y por eso le dice ahí, andarás errante y vagabundo. Andarás errante y vagabundo. En pocas palabras, si fuera en el contexto de hoy, se diría que el fuerte es el rico, el poderoso, el sano se pone en el lugar del débil, en el lugar del pobre, en el lugar de la persona que no tiene fuerzas, en el lugar del enfermo. Solo así, con ese castigo, podría salir de su pecado. En pocas palabras, lo hizo vivir lo que su hermano Abel pudo padecer. Por eso, el castigo de Caín fue volverse Abel. Vivir la vida que tuvo que vivir Abel, con su rebaño, con su pastoreo. Ponerse en los zapatos del otro. Vamos con la quinta escena, mis queridos hijos. Y es que en ese caminar, en el camino, Dios protege a Caín. Aún así, después de todo lo que hizo, Dios protege a Caín. Claro, primero lo puso a marchar, a peregrinar, a andar por el mundo, siendo como su hermano. Y eso lo encontramos en el capítulo 4, versículo del 15 al 16. Y eso es increíble para nosotros, es increíble. Según estos versículos, mis amados hijos, Dios protegerá a Caín. Dios protegerá a Caín. Desde luego, la condición para la protección de Caín es su vuelta a la debilidad. Ser errante, ser como Abel. Y eso lo hace Dios, lo protege a Caín bajo la condición de la protección en su vuelta a la debilidad. Ahora es errante Caín, ahora es peregrino, y Dios, mis queridos hijos, se compromete a protegerlo en ese caminar. Si alguien, dice la palabra de Dios, si alguien te mata,
yo te vengaré 7 veces. Le dice el Señor, si alguien te mata, yo te vengaré 7 veces. Dios dice, alto a la violencia, no más violencia, no más guerra, no más peleas. Y por eso, Caín peregrina en compañía de Dios. Ese es el gran caminar y ese es el gran mensaje que nos deja directamente el capítulo 4 por medio de estas 5 escenas que nos podemos imaginar, que son muy importantes, donde nosotros tenemos que aclarar nuestras dudas de por qué hoy, si Dios lo acompaña, si Dios lo perdonó e hizo que se convirtiera en Abel, nosotros, mis queridos hijos, no somos capaces de hacer lo mismo. Y eso nos lleva a nosotros a comprender nuestro diario vivir. Y es lo que, si fue en el tiempo de Caín y Abel, es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y hay veces no nos ponemos ahí en los zapatos. No nos ponemos en los zapatos, mis queridos hijos. Entonces, recordemos, la primera escena, aparecen los actores, que son los hermanos, y esos hermanos son distintos. La segunda escena, Caín se enoja y asesina a su hermano Abel. La tercera escena, Caín niega el asesinato, pero Dios exige esa justicia. La cuarta escena, el castigo de Caín, volverse Abel. Y la quinta escena, en el camino Dios protege a Caín. Después de que tuvo que pagar, después de que tuvo que ser errante, después de que tuvo que andar por ahí, Dios lo custodia, Dios lo protege. En pocas palabras, ese hombre fuerte, ese hombre que de pronto no se podía derribar, ese hombre tuvo que vivir, tuvo que sentir, tuvo que padecer lo de su hermano, saber qué sentía su hermano, qué vivía su hermano, qué hacía su hermano. Y ahí vienen nosotros. Tenemos que preguntarnos, entonces, ¿por qué peleamos? Entonces, ¿por qué discutimos? Entonces, ¿por qué los vecinos se pelean? Porque yo no soy tolerante. Y es un ejemplo muy claro. Hay veces ustedes, no, el vecino, una fiesta, una parranda, y eso no me deja dormir. Y vecino, por favor, báquele, que es que tengo que descansar. Pero cuando tú vas a hacer tu fiesta, puede volver tu vecino a tocarte la puerta para que tú sientas lo mismo que un día le dijiste a él. Ser tolerantes, respetémonos, amémonos, cuidémonos, sirvamos al otro, no tengamos envidia, no tengamos rencores, no tengamos preferencias, en este caso, como nuestras madres, nuestros padres, que hay veces tienen preferencia con sus hijos. Vamos pues, mis queridos hijos, con nuestras 4 preguntitas para nuestra tarea. Gracias a las personas que me están enviando sus trabajitos, gracias a las personas que me han hecho llegar sus trabajos de este curso bíblico. Son 4 preguntitas que vamos a contestar. La primera, ¿por qué escribió este relato el pueblo de Israel? ¿Por qué escribió este relato el pueblo de Israel? La segunda pregunta, ¿cuáles son los símbolos básicos del texto? ¿Cuáles son los símbolos básicos del texto? La tercera pregunta, ¿cuáles son las 5 escenas que ordenan las acciones y los gestos de los personajes? Ya las nombré nuevamente. ¿Cuáles son las 5 escenas que ordenan las acciones o gestos de los personajes? Y última pregunta, ¿cuál sería el mensaje para hoy? ¿Cuál sería el mensaje para hoy en mi vida? ¿Cuál sería el mensaje para hoy en mi vida?
Entonces, como síntesis, mis queridos hijos, para finalizar, vamos a hacer un cuadro general y vamos a sacar la síntesis. A partir de 4 figuras que vimos al comienzo, recordemos que la primera figura era la tierra, la segunda figura era la pareja o la humanidad, la tercera figura era el corazón y la cuarta figura era directamente los cuchillos, las espadas. Y vamos a hacer un cuadrito. ¿Qué vamos a contestar en ese cuadrito? Vamos a contestar el primero. ¿Cómo se llamaba el tema que simbolizábamos con la tierra? ¿Cómo se llamaba el tema que simbolizábamos con la pareja? ¿Cómo se llamaba el tema que simbolizábamos con el corazón? ¿Y cómo se llamaba el tema que simbolizábamos con las espadas? Muy fácil, les doy la respuesta. Está Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 4. ¿Pero cómo se llamaba? Ahora, en ese cuadrito que me van a entregar mis queridos hijos, vamos a sacar las palabras claves del Génesis capítulo 1, que ya lo hicimos. De la misma manera del capítulo 2, del capítulo 3 y del capítulo 4. ¿Qué más vamos a poner en ese cuadrito? Los símbolos, también hablamos de los símbolos. Entonces, ¿cuáles fueron los símbolos del Génesis capítulo 1, los símbolos del Génesis capítulo 2, los símbolos del Génesis capítulo 3 y los símbolos del Génesis capítulo 4? Y por último, ¿cuál era el mensaje y la misión de cada uno de esos capítulos? Entonces, ¿cuál era la misión, el mensaje y misión del Génesis capítulo 1? ¿Cuál era la misión y mensaje del capítulo 2? ¿Cuál era la misión y mensaje del capítulo 3? ¿Y cuál era la misión y mensaje del capítulo 4? Entonces, ese es el cuadrito, mis queridos hijos, que vamos a realizar. Muy sencillo. Eso hacemos 4 columnas, 5 columnas. La tierra, la pareja, el corazón, las espadas. Línea. Tema. 1, 2, 3, 4. Línea. Palabras. Palabras, 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 palabras. Línea. Símbolos. Símbolos, 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 símbolos. Línea y mensaje, misión de cada uno de ellos. Y ahí está el resumen. ¡Perfecto! Para cuando ustedes tengan el quiz, pues lo tengamos ahí a la mano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre,